Desde hace varios años he estado buscando una fuente para protoboard que tenga regulación en tensión y corriente, voltímetro, amperímetro, batímetro, protección a tensión inversa a la entrada y cortocircuito a la salida. Y como no encontré nada similar, decidí diseñarla, con el plus de que hice todo lo posible para que sea casi en su totalidad True Hall, aunque luego verán por qué voy a rediseñarla usando SMD para mejorarla sustancialmente. Antes de continuar, les presento a JLC PCB, patrocinador de mis videos y que además evita que se cometan crímenes como estos, porque fabrica PCBs de alta calidad a bajo precio. En la descripción del video les dejo un enlace con el que podrán obtener beneficios varios en sus pedidos, y ordenar en la página es muy sencillo. Empecemos por dar clic en Quote Now. Después, den clic en Add Gerber File y seleccionen el archivo Gerber de su placa. Lo exportan desde su programa de diseño favorito, y la página analizará y seleccionará automáticamente dimensiones y número de capas. Si su placa mide menos de 10 por 10 centímetros, eligen 5 unidades de 1 a 1.6 milímetros de grosor y en el color que ustedes quieran, obtendrán 5 placas profesionales por solo $2 más envío. Y para más información sobre este descuento, visiten jlcpcb.com. Este es el diagrama esquemático. Lo encuentran en la carpeta del proyecto que está en la descripción del video. La tensión de entrada se espera que sea de 12 voltios a 1 amperio mínimo y pasa por el típico IRFZ44N que forma la protección a tensión inversa, circuito del que ya hablé en mi video de protecciones a polaridad inversa. Se los dejo en las tarjetas. SW1 me permite llevar el gate del MOSFET a 12 voltios o tierra, y así le añado al MOSFET la opción de controlar el encendido y apagado. C1, U2 y C2 forman un regulador de tensión de 5 voltios para alimentar la electrónica de control, y justamente para controlarlo prácticamente todo, uso el ATtiny 85, microcontrolador del que ya hablé en un video de su programador usando Arduino. Se los dejo en las tarjetas. Con los pulsadores Voltage y Current puedo ajustar tensión y corriente, midiendo las variaciones en la tensión de salida de este circuito, del que también hablé anteriormente en otros videos. Con una pantalla OLED de 0.96 pulgadas, puedo visualizar muchos parámetros importantes, y para lograr eficiencia en energía y tamaño, decidí construir una fuente conmutada sincrónica usando una señal PWM que sale del microcontrolador y se conecta a U3, el conocido IR2104, controlador que se encargará de conmutar la tensión de entrada por medio de MOSFETs de potencia, también IRFZ44N con sus respectivos snoozer RC, y utilizo un filtro LC típico junto con R7 y R8 tomando una muestra de la tensión de salida y llevándola al microcontrolador para realimentar y mantener la tensión de salida estable. Los conectores de salida entregarán la tensión al protoboard, pero su tierra pasa primero por un resistor de 100 miliohmios, que mide la corriente de salida, y la tensión que cae en ella se amplifica y se lleva a un filtro pasabajas para eliminar parte del ruido de conmutación antes de llevarlo al microcontrolador para tomar acciones por si llega a superar la corriente ajustada. Y eso es todo. Un circuito bastante sencillo, pero funcional. Este es el circuito impreso, fabricado en color negro a 1.6 milímetros de grosor a doble capa en JLC-PCB, y en la carpeta del proyecto tienen el Gerber para fabricarla. En la parte superior izquierda va el conector DC junto con el MOSFET de entrada y el regulador de tensión de 5 voltios. Luego aparecen los pulsadores, el interruptor de encendido y apagado, y en el centro la pantalla OLED, de la que solo se ve la regleta y los 4 agujeros para los tornillos. En sus extremos superior e inferior están los capacitores de salida del filtro LC, y en medio de ellos el inductor, junto con los MOSFET de salida. Bajo el inductor hay pads para componentes en la otra capa, y por eso es muy importante que el inductor lo suelden ligeramente separado de la PCB. De no hacerlo así, harán cortocircuitos sin siquiera darse cuenta. En un momento les muestro cómo lo soldé yo. En la capa inferior se encuentran muchos componentes pasivos, circuitos integrados, en fin, componentes varios. Esta es la placa ensamblada sin la pantalla puesta para más claridad. Empecemos con los MOSFET, que se deben montar de esta forma, con los pines doblados y uno sobre otro. No necesitan disipadores por la baja corriente que manejan y la baja SR que tienen, pero sí se deben doblar de esta forma para que entren en el circuito.
Y no olviden la separación del inductor. Este tipo de cosas son el precio por trabajar con Through-Hole en placas tan pequeñitas. Pensando en que este inductor sea más sencillo de encontrar, diseñé el circuito de tal forma que puedan reciclarlo de un típico módulo con LM2596. La pantalla se soporta con separadores de nylon para tornillos de métrica 2 y de 10 milímetros de alto, que de hecho ya usé antes con el cargador de baterías LiPo programable. En las tarjetas se los dejo por si aún no lo han visto. En la parte inferior se ven los circuitos integrados con sus respectivas bases para integrado, y además el resistor de 100 miliohmios SMD en encapsulado 2512 para que sea más sencilla de soldar. Utilicé algunos resistores SMD en encapsulado 0805, pero yo los pensé para montarse verticalmente, como estos de aquí, solo que preferí usar SMD porque me es más fácil trabajar con ellas y cumplen la misma función. Las regletas macho de 2 pines se sueldan por la parte inferior. Les recomiendo las pongan provisionalmente sobre un protoboard y hagan la soldadura ahí mismo. Y para soportar la placa en el otro extremo, se deben agregar 2 separadores de nylon para tornillos de métrica 3 y de 12 milímetros de alto. Como muchos componentes atraviesan la placa y pueden tocar a otros componentes, les recomiendo suelden primero los componentes que vean que van bajo otros componentes, cortar al ras las patillas y ser muy ordenados con el montaje. Algo que debieron notar es que no hay capacitores electrolíticos donde debería, solo un par de capacitores cerámicos y otros soldados sobre las regletas macho. Y justamente aquí es donde empiezan las limitaciones de usar componentes Through-Hole comunes y económicos. Más adelante les explico esto. Por ahora vamos a ver la fuente funcionando. Conecto una fuente de 12 voltios a 2 amperios y luego presiono el interruptor de encendido. En la pantalla pueden ver el logo del canal y una descripción. La fuente puede entregar máximo 9 voltios en tensión y 1 amperio en corriente. Considero suficiente para la gran mayoría de proyectos en protoboard. La fuente inicia con 5 voltios y 0.5 amperios, pero no hay tensión de salida hasta que nosotros se lo digamos, a modo de protección hacia el circuito que queramos alimentar. Si quiero cambiar algún parámetro, mantengo presionado su pulsador respectivo. Yo voy a ajustar primero la tensión, y mientras lo mantengamos presionado, aparecerá Set Voltage. Al soltarlo, aparecerá el primer valor de la lista de tensiones que elegí para esta fuente, y para avanzar y ver los demás, usamos pulsaciones cortas, empezando con 3.3 voltios para microcontroladores y módulos mayoritariamente, 3.7 voltios para simular una batería de ion de litio o polímero de litio en tensión nominal, 4.2 voltios para cargar ese tipo de baterías, 5 voltios porque creo yo es la tensión más utilizada en la electrónica a nivel educativo, 6 voltios para algunos componentes antiguos o para tener un poquito más de tensión frente a los 5 voltios, y por último 9 voltios para simular las típicas baterías 6F22. Si presiono nuevamente el botón, regresamos a 3.3 voltios, y no puse 12 voltios porque la fuente de entrada puede estar por encima o por debajo de esa tensión. No se sabe de qué calidad es la fuente, y regular tensión estando tan cerca de la tensión de entrada es muy complicado. Para seleccionar una tensión, por ejemplo 3.3 voltios, mantengo presionado el pulsador y cuando aparezca Release Button, se debe soltar el pulsador y el valor se actualiza. Para la corriente, el proceso es el mismo, solo que ahora aparece Set Current, y la lista de valores va de a pasos de 100 mA hasta llegar a 1 amperio. Al igual que con la tensión, la lista de valores es cíclica. Yo voy a elegir 700 mA, y para encender la fuente, se presionan los 2 botones a la vez. Primero tenemos tensión, luego corriente, luego potencia y por último modo. Para tensión tenemos el valor ajustado y el valor medido en la salida. Para corriente, lo mismo. Para potencia, la potencia de salida. Y para el modo hay 2 opciones, tensión y corriente constantes. Si conecto esta fuente a un protoboard con un decodificador de binario hexadecimal que hizo mi novia con compuertas lógicas, se ve un consumo de corriente y la potencia aumenta. Pero el brillo del display no es el ideal. Las compuertas lógicas no se sienten cómodas con 3.3 voltios. Voy a cambiar a 5 voltios. Y para esto hago el mismo proceso que hice anteriormente. Y con esto ajustado, el brillo del display aumenta y el circuito está más feliz. Para probar la corriente constante, aquí tengo un resistor de 10 ohmios a 10 vatios, que voy a conectar a una de las líneas de alimentación. Y como ven, la tensión se mantiene y la corriente aumenta. Pero, ¿qué pasa si bajo el nivel de corriente a 0.3 amperios?
Por ley de Ohm, para 5 voltios y 10 ohmios, la corriente es de 0.5 amperios, entonces el límite de corriente debería activarse. Y efectivamente el modo cambió a corriente constante y la tensión bajó para mantener los 0.3 amperios. Si quiero apagar la fuente, puedo presionar el interruptor de encendido global, pero tendría que volver a ver el mensaje de inicio y ajustar la tensión y corriente de ser necesario. Por esto decidí añadir una opción de desactivación de salida, presionando los dos botones a la vez, donde el texto nos indica que la salida está desactivada y la tensión de salida es cero. Para activarla nuevamente, presionamos otra vez los dos botones y queda lista, mucho más cómodo. Todo muy bien para lo que dice la pantalla, pero vamos a medir realmente cómo está la salida, empezando por la tensión y la corriente con multímetro. Voy a medir tensión de salida con y sin carga usando 5 voltios. Sin carga tenemos algo muy similar a lo que aparece en la pantalla, pero al conectar una carga de 5 ohmios a 10 vatios, se ve que tiene 100 milivoltios menos de lo que debería tener, es decir, 4.9 voltios aproximadamente. Esto ocurre porque recuerden que hay un resistor de 100 miliohmios para medir la corriente de salida, y la medición de tensión incluye este resistor, pero la salida no. Por tanto, siempre tendremos un error de máximo 100 milivoltios por parte de este resistor, aunque por código se podría corregir, ya que la tensión que cae en el resistor también se mide para saber la corriente de salida, probablemente después lo implementen en el código. Para la corriente, usando la misma tensión y carga, hago la medición, y concuerda bastante con lo que aparece en la pantalla, que además se reduce por la caída de tensión adicional que hay en los cables y en la resistencia shunt del multímetro. Ahora vamos con el osciloscopio, empezando por el encendido, para ver si al hacerlo la tensión se eleva más de lo debido con respecto a la tensión ajustada. Ajustando la fuente a 5 voltios y 1 amperio, enciendo la fuente y esta es la respuesta en la tensión de salida. Si repito la prueba usando un resistor de 10 ohmios a 10 vatios, esto es lo obtenido. Y admito que en ningún caso la salida se estabiliza rápido. Tarda entre 200 y 300 milisegundos en llegar a la tensión ajustada, pero yo lo hice a propósito. Al activarse o al cambiar la tensión de salida, se ejecuta una función que actúa como soft start. Ahora voy a probarlo con el encendido después de apagarla desde el siguiente menú, y esta vez la fuente responde mucho más rápido, pero sin superar la tensión ajustada en ningún momento. Si hago la misma prueba con carga, el comportamiento es el mismo. Ahora quiero ver qué pasa cuando cambio de una tensión a otra, partiendo de 3.3 voltios y llegando a 9 voltios. Sin carga, la respuesta es similar a la inicial al encender la fuente desde cero, lenta pero controlada, y si le pongo la carga, el comportamiento es el mismo. Si hago la prueba pero a la inversa, es decir, desde 9 hacia 3.3 voltios, sea con o sin carga, la respuesta tiene un comportamiento similar al anterior, lento y controlado. Veamos el tema de la protección a cortocircuito, empezando por 3.3 voltios a 0.1 amperio. Primero vamos con calma. Y por más que cortocircuite la salida, el modo de corriente constante se activa y aquí no pasa nada. 5 voltios a 0.5 amperios y pasa lo mismo. Se activa el modo de corriente constante y nada se daña. Por último, 9 voltios a 1 amperio, lo máximo que soporta la fuente, pero esta vez sí se apaga la fuente. Sin embargo, no se daña, solo se reinicia. Piensen que estamos prácticamente cortocircuitando la fuente de 12 voltios de entrada. 9 voltios está muy cerca a 12 voltios, y el MOSFET que va entre la entrada y la salida está casi encendido en su totalidad. La protección a cortocircuito de la fuente de entrada es la que se activa, apagando su salida y encendiéndola automáticamente. De hecho, aquí se los compruebo al medir la tensión de entrada. Observen cómo la tensión cae cuando hago el cortocircuito, así que mi fuente no es la que va a morir, pero tal vez sí lo haga la fuente de 12 voltios si no es de suficiente calidad y no tiene protección a cortocircuito. Hablemos del tema de los capacitores. ¿Por qué usando dos capacitores de 47 microfaradios y dos de 1 microfaradio, en total 96 microfaradios, tengo 70 milivoltios pico a pico de ruido de salida? Y usando dos de 4.7 microfaradios, dos de 1 microfaradio y dos de 100 nanofaradios pero cerámicos SMD, es decir en total 9.8 microfaradios, el ruido se reduce tanto. Bueno, para esto debemos entender que los capacitores reales tienen componentes parásitas. Las más importantes son la ESR y la ESL, que se encuentran en serie al capacitor ideal. En capacitores electrolíticos económicos y de dudosa procedencia, es normal que este valor de ESR sea muy alto,
lo suficiente como para retardar la carga y descarga del capacitor. Los capacitores cerámicos SMD tienen mucha menor ESR y por ende son más adecuados para este trabajo, y mayor capacitancia no siempre significa mayor rendimiento. De hecho, pasarse con la capacitancia puede generar retardo en el tiempo de respuesta de la fuente. La última prueba se hará conectando y desconectando la carga a la salida para ver qué tan rápido o lento reacciona la fuente para mantener la tensión de salida estable. Y aquí es donde aparece la tragedia, porque al ajustar 9 voltios a 1 amperio y poniendo la carga de 10 ohmios a 10 vatios, observen cómo la tensión de salida sube y baja. Esto es inaceptable para una fuente de alimentación. Y ocurre porque el controlador que uso ni se puede llamar controlador. Es algo muy básico y tiene fallas como esta. Claro, yo intenté añadir un PID para ajustar la tensión y funcionó bien. Puse otro para la corriente y también funcionó bien. Pero hacer la unificación fue lo que no pude hacer. Al final no tengo tanto conocimiento en controladores, así que por ahora la fuente queda como un proyecto casi exitoso. Recuerden, en la descripción del video tienen todos los archivos necesarios para replicar el proyecto. Y en lo personal utilizaré esta fuente mientras diseño y armo la otra con SMD, porque las ventajas son variadas, como diseñar mejor los caminos de tierra, tal vez reducir el tamaño de la placa, usar mejores capacitores e inductor, MOSFET más pequeños y tal vez aún más eficientes, medidor de corriente más especializado, y me da más tiempo para mejorar el código. Si quieren usar esta fuente, consideren todas las mediciones que hice. Yo no quiero ocultar los errores y las fallas que tiene la fuente. Y si quieren intentar matarla en nombre de la ciencia, háganmelo saber por redes sociales y de ahí sacaré ideas para posibles mejoras en otra versión. Por ahora me despido. Síganme en todas mis redes sociales para aprender más electrónica. Les hablo Juan de Mundo Electrónica y nos veremos en próximos videos. Chaito.